Estimados oyentes, bienvenidos una vez más a El Pasado Revelado. La historia que les traemos hoy trata sobre Amanda Villanueva, una joven criada entre el lujo y las expectativas de una alta sociedad despiadada, a punto de casarse con el hombre perfecto, o eso creía ella. En un momento de gran tensión, en el altar, rechaza al hombre que parecía ser su destino, cambiando todo lo que conocía por algo incierto. ¿Qué sucede cuando las presiones del estatus y el pasado chocan con el deseo genuino de amor verdadero? Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos a diario. Dale me gusta a la historia si te gustó y déjanos un comentario diciéndonos desde qué parte del mundo nos escuchas. Ahora disfruta de la historia. Amanda Villanueva siempre supo qué se esperaba de ella. Desde pequeña, el lujo y la alta sociedad eran más que rutina, una obligación. Criada entre los salones dorados de imponentes mansiones, con vistas a jardines, floridos y coches de lujo aparcados en los garajes, aprendió desde muy joven que el estatus era la clave del éxito. Hija de Gustavo Villanueva, magnate hotelero, y Verónica, una mujer sofisticada y astuta, Amanda nunca tuvo que preocuparse por asuntos mundanos. Su vida se regía por las reglas de etiqueta, las cenas formales y, sobre todo, la constante presión de casarse con alguien digno de su nombre. El amor, le decían, era un mero capricho, un lujo que no debía buscarse a costa del buen nombre y la riqueza. Pero el gran día había llegado y Amanda estaba a punto de casarse con Daniel Monteiro. Daniel, un hombre sin el estatus ni la fortuna que su familia tanto apreciaba, pero con un corazón puro y una mirada llena de esperanza. Hijo de un jardinero y una criada, Daniel era todo lo que Amanda había aprendido a evitar. No tenía un apellido famoso, ni podía ofrecer riqueza ni fama. Sin embargo, algo en su mirada la hizo cuestionar todo lo que alguna vez había creído. En vísperas de la boda, mientras se preparaba para el altar, Amanda sintió algo extraño. Una sensación de vacío, una creciente duda que no podía ignorar. Estaba a punto de tomar la decisión más importante de su vida, pero lo que más temía, el choque entre el amor y las expectativas familiares, estaba a punto de suceder. La iglesia estaba llena de invitados de la alta sociedad, todos concentrados en la trascendental ocasión. El aroma a flores importadas impregnaba el aire, mientras que las columnas de mármol reflejaban la suave luz de las velas. Amanda, ataviada con un vestido de novia que parecía confeccionado a la perfección, caminaba hacia el altar con la mirada fija en el altar. El inmaculado vestido blanco simbolizaba no solo la pureza que debía representar, sino también la perfección que su familia exigía. Su padre, Gustavo, estaba cerca, con la expresión de un hombre que espera la culminación de una obra maestra. Sin embargo, a diferencia de la confianza que él irradiaba, Amanda sentía una tormenta interior. Cada paso la acercaba al altar, pero también la alejaba de la vida que siempre había conocido. Las palabras de su madre, Verónica, resonaban en su mente. Mereces más que un hombre sin nombre, Amanda. No cometas ese error. El peso de las expectativas de su familia casi la asfixiaba, y la mirada firme e implacable de su madre le infundía un sentimiento de culpa que no podía controlar. Cuando Amanda finalmente llegó al altar, el mundo pareció congelarse por un instante. Daniel estaba allí esperándola con el rostro radiante de felicidad, pero en sus ojos ella leyó algo que la detuvo: pura esperanza, vulnerabilidad y, sobre todo, confianza. Una confianza que sentía que no merecía romper. Él no tenía las posesiones materiales que su familia deseaba, pero tenía algo que ningún dinero podía comprar. La amaba incondicionalmente, sin segundas intenciones. Y allí, en el momento en que estaba a punto de unirse a él,
Amanda comprendió que la decisión que estaba a punto de tomar no solo implicaba matrimonio, sino una decisión sobre su propia vida. Todos los presentes la miraban fijamente, y la presión por satisfacer a su familia y a la sociedad parecía abrumadora. Entonces, cuando su padre, con una mano firme en su brazo, la miró directamente a los ojos y le susurró: «Amanda, aún estás a tiempo de volver atrás. Te mereces más». El corazón de Amanda comenzó a flaquear. Una voz suave pero firme dentro de ella comenzó a cuestionar qué era realmente más importante: lo que ella quería para sí misma o lo que su familia pensaba que era mejor para ella. Amanda miró a Daniel en el altar con el corazón latiéndole con fuerza. Tenía la mirada fija en él, pero su mente era un torbellino. El tiempo parecía haberse ralentizado y solo oía los ecos de las palabras de su madre y las expectativas de su padre. La vida que siempre había conocido, de lujo y estatus, estaba allí, esperándola, pero al mismo tiempo, la vida con Daniel, sencilla y auténtica, parecía representar todo lo que nunca supo que deseaba. Sintió una mezcla de culpa y libertad, como si se debatiera entre dos mundos, uno donde era la princesa, la hija perfecta de un magnate, y otro donde el amor genuino y la vulnerabilidad estaban presentes, sin adornos, sin mentiras. Y fue en ese momento, bajo el peso de todas las expectativas y voces a su alrededor, que Amanda tomó su decisión. Con la voz quebrada, miró al sacerdote y con una inmensa tristeza en los ojos, dijo: «No». El silencio que siguió fue casi ensordecedor. La expresión de Daniel pasó de la felicidad a la confusión y el dolor. La miró, intentando comprender qué estaba pasando, pero ya era demasiado tarde. La palabra «no» seguía en el aire, como una espada afilada, cortando cualquier posibilidad de un futuro que ella hubiera imaginado con él. La conmoción recorrió la iglesia, y las miradas de desaprobación de su familia la traspasaron. Pero lo que más la atormentaba era el silencio de Daniel. No había dicho ni una palabra, pero en sus ojos había un mar de preguntas sin respuesta, y el peso de su rechazo era más devastador de lo que jamás hubiera imaginado. Con su decisión tomada, Amanda le dio la espalda al altar, a la vida que conocía y a todo lo que se esperaba de ella. Sus pasos se hicieron más pesados con cada centímetro que se alejaba de Daniel. Pero lo que le esperaba no era una escapatoria, era un nuevo camino, algo desconocido. Abandonó el estatus, la riqueza y las garantías que su familia le había dado, y por primera vez sintió una sensación de libertad, aunque amarga. La alta sociedad murmuró y aplaudió el escándalo silencioso, pero a Amanda no le importó. Su cuerpo estaba allí, pero su mente y su corazón estaban en otra parte. No sabía qué le depararía el futuro, pero una cosa era segura: algo había cambiado dentro de ella, algo que ni siquiera ella podía comprender del todo. Al salir de la iglesia, las puertas de su antigua vida se cerraron, y lo que quedó fue el peso de la decisión y el vacío de un futuro incierto. En los días posteriores al rechazo de Daniel en el altar, Amanda se vio atrapada en un torbellino de consecuencias. Su familia, antes aplaudida y venerada, ahora la miraba con desaprobación, como si hubiera cometido una traición imperdonable. El teléfono que antes sonaba constantemente, trayendo invitaciones a eventos de alto nivel, ahora estaba en silencio. Los amigos que antes sonreían y charlaban con ella sobre vestidos de diseñador y lanzamientos de nuevas colecciones desaparecieron, como si su propia luz se hubiera extinguido. Amanda lo sintió profundamente. El silencio en su vida era un recordatorio constante de su decisión. La mansión en la que creció, llena de pasillos dorados y puertas que daban a un mundo de lujo, ahora se sentía como una prisión, con sus muros cada día más apretados.
Pero el golpe más duro llegó con el declive de la fortuna familiar. Los escándalos de corrupción y lavado de dinero habían manchado el nombre de su padre, y los bienes de la familia fueron rápidamente confiscados. Sin recursos y con el peso de la bancarrota arrastrándola, Amanda se vio obligada a abandonar la comodidad de su vida anterior. Todo lo que conocía se derrumbó ante ella. Solo quedaban los recuerdos de una vida que ya no podía tener. Ahora Amanda tenía que enfrentarse a la dura realidad. No le quedaba nada: la vida de lujo, las cenas caras, los viajes a París y Londres, los vinos más selectos y los coches más modernos. Todo se desvaneció en un instante. La realidad era cruel e implacable. Se encontró en un mundo donde, por primera vez, las puertas se le cerraban, no por decisión propia, sino por las acciones de su familia. Y fue con una mezcla de vergüenza y desesperación que Amanda empezó a buscar trabajo. Pero lo que encontró fue un panorama de puertas cerradas. Las grandes empresas, que antes la habían recibido con alfombras rojas, ahora la veían como una carga, un recordatorio de una época de corrupción y escándalo. El apellido Villanueva, que antaño le había garantizado respeto y privilegio, ahora no era más que un estigma, una marca de desgracia. Amanda, que siempre había sido la hija del magnate, la princesa de los banquetes, ahora se encontraba con la difícil tarea de reconstruir su identidad sin nada de lo que antes la había definido. El miedo a ser rechazada en cada entrevista, a ser vista solo como la hija de un hombre corrupto, era paralizante, pero la desesperación de no tener otra opción la mantenía en marcha, buscando algo, cualquier cosa, que le diera nuevamente un sentido de pertenencia. El trabajo que Amanda encontró no era lo que había imaginado. No había más glamour ni más prestigio. El puesto que le ofrecieron era simple, casi humillante comparado con lo que estaba acostumbrada. La contrataron para un puesto modesto en una pequeña empresa local, donde el salario apenas cubría sus gastos básicos. Las primeras semanas fueron un shock. No tenía el lujo de contar con asistentes que se ocuparan de sus necesidades diarias, y lo que antes eran fiestas y reuniones sociales ahora eran simples reuniones de trabajo sin brillo ni emoción. Cuando sus colegas la miraban, veían a una mujer caída de la alta sociedad. Las risas ahogadas, las miradas críticas y las bromas veladas se convirtieron en parte de su vida diaria. Amanda, quien una vez había experimentado admiración universal, ahora era blanco de desprecio y lástima disimulada. Pero no se rindió. Cada día en la oficina, cada simple tarea, le hacía comprender algo que nunca antes había experimentado: el valor del trabajo duro, la dedicación y la humildad. Las semanas se convirtieron en meses y empezó a comprender que, sin las comodidades de su antigua vida, albergaba una fuerza que jamás supo que poseía. Su mirada, antes vacía, ahora estaba llena de determinación. Amanda se reconstruía pieza a pieza, sin los lujos de antes, pero con una nueva perspectiva. Fue entonces cuando, inesperadamente, Daniel Monteiro volvió a entrar en su vida. Amanda lo vio en la recepción de la empresa, esperando a ser atendida por un compañero, y el corazón le dio un vuelco. Parecía diferente, más maduro, con una expresión seria y decidida. No la reconoció de inmediato, pero ella sabía quién era. El hombre al que había rechazado en el altar, el hombre que creía no volver a ver. Pero, al contrario de lo que imaginaba, no se dirigió a ella con palabras de rencor ni desprecio. Era el nuevo dueño de la empresa donde trabajaba. Amanda se quedó paralizada por un instante. Él, el hombre al que había humillado, ahora estaba al mando, y ella, la mujer que lo rechazó, estaba allí, afrontando las consecuencias de sus decisiones. La ironía de la situación no se le escapó, pero lo que la sorprendió aún más fue la forma en que Daniel se comportó con ella.
La trató con respeto, sin remordimientos ni venganza. Sabía lo que había hecho, sabía lo que significaba para él, pero de alguna manera había superado el dolor. Él no estaba allí para humillarla, sino para darle una oportunidad de aprender y crecer, y tal vez, para él, una oportunidad de reparar lo que una vez se había roto. Los primeros días trabajando directamente con Daniel fueron intensos para Amanda. Aunque le costaba mantener la compostura, el peso del pasado se cernía sobre ellos como una nube oscura. Daniel no mostraba resentimiento, pero su actitud fría y distante la hacía preguntarse si realmente la había perdonado o simplemente esperaba verla sufrir. Amanda, por su parte, quería demostrar su valía, no solo a él, sino a sí misma. Sabía que su vida había cambiado irreversiblemente, y este trabajo era una oportunidad para reconstruir su dignidad, para demostrar sus capacidades sin la ayuda de su nombre ni su estatus. Al principio se dedicó más de lo necesario, llegando temprano, saliendo tarde y asumiendo tareas difíciles, incluso aquellas que consideraba fuera de su alcance. Poco a poco, las críticas y burlas de sus compañeros disminuyeron y en su lugar comenzó a recibir el respeto discreto de quienes reconocían el esfuerzo y la transformación que estaba experimentando. Sin embargo, cada interacción con Daniel suponía un nuevo desafío emocional. La observaba desde lejos, con la mirada atenta pero distante, como si intentara comprender qué quería realmente y quién era ella. Amanda no sabía cómo afrontarlo, pero sabía que no podía dejarse vencer por la vergüenza. Necesitaba ser más fuerte que nunca. Con el tiempo, Daniel empezó a hablarle, pero siempre en un tono profesional, sin mencionar el pasado. Ahora era su jefe, y su actitud impersonal hacía que Amanda se sintiera más humillada que si hubiera sido cruel. Extrañaba al Daniel que había conocido, el hombre que le había demostrado amor y compasión. Sin embargo, algo en su interior le decía que no estaba allí para vengarse, sino para algo más significativo, quizá para mostrarle que, a pesar del rechazo, aún había espacio para la redención, el taste, crecimiento e incluso el perdón. Con cada encuentro, con cada conversación, notaba un ligero cambio en su actitud. Su mirada ya no era simplemente la de un jefe a un empleado. Había un toque de compasión, una ligera franqueza, pero una que no se atrevía a explorar. Amanda sabía que necesitaba recuperar su confianza, pero no sabía por dónde empezar. Lo que quedaba entre ellos era la historia inconclusa de un amor que ella misma había truncado. Y la distancia que sentía era un reflejo del abismo que ella misma había creado. Pero poco a poco, las heridas comenzaron a sanar, y con el tiempo, Amanda se dio cuenta de que su camino de autodescubrimiento y reconciliación ya no se centraba en reconstruir su vida financiera ni en recuperar su estatus. Ahora se centraba en recuperar las partes de sí misma que había perdido en el proceso. Amanda prestaba cada día más atención a las pequeñas cosas que la rodeaban, a los detalles que antes pasaban desapercibidos. Se dedicó a su trabajo con diligencia, pero también empezó a ver el valor de las interacciones cotidianas, de las conversaciones sencillas con sus compañeros, de las tardes tranquilas en las que podía terminar una tarea sin prisas, sin la presión de una vida de lujos y expectativas. Lo que antes parecía banal, ahora tenía un profundo significado. Amanda empezó a comprender que la verdadera riqueza ya no residía en las posesiones materiales que había perdido, sino en las pequeñas victorias diarias y las lecciones de humildad que aprendía. A cada paso sentía una ligereza que nunca antes había experimentado. Pero a pesar de su evolución interior, lo que la desafiaba a cada instante eran los recuerdos de Daniel, el hombre al que había rechazado, el hombre que ahora estaba a su lado de una forma completamente diferente. Sabía que las cosas entre ellos
debían resolverse, que no podía seguir adelante sin afrontar el pasado, sin afrontar las decisiones que había tomado. Lo que la asustaba era que, a pesar de todo, una parte de ella aún sentía una atracción hacia él, una conexión que nunca se había desvanecido, ni siquiera después de tanto tiempo. Pero temía que, si se acercaba demasiado, podría ser rechazada de nuevo, como le había pasado en el altar. Sin embargo, algo en su interior le decía que lo que necesitaba era el coraje para afrontar sus propios defectos y tal vez encontrar el camino hacia otra oportunidad con él. Fue durante una reunión crucial de la empresa, cuando Amanda presentaba un nuevo proyecto al equipo, que algo cambió entre ella y Daniel. Su mirada, antes distante e impersonal, ahora tenía algo diferente, una ligereza, un toque de interés. Ella notó que él escuchaba con más atención, quizás incluso impresionado por lo que ella presentaba. El momento fue simple, casi imperceptible para los demás, pero para Amanda fue una epifanía. Fue como si finalmente viera quién era ella ahora. No la mujer rica y deslumbrante que había conocido en el pasado, sino alguien que había luchado, que se había reinventado, que estaba lista para enfrentar sus propios demonios y seguir adelante. Al terminar la reunión, Daniel la buscó, algo que nunca antes había hecho, y con una expresión que mezclaba respeto y algo más, le dijo: «Amanda, has cambiado de verdad, lo veo». Esa simple frase tuvo más peso que cualquier venganza que pudiera haber esperado. En ese momento, supo que ya no estaba sola en su camino de transformación. Daniel no solo la respetaba ahora, sino que quizá la comprendía de una forma que ella jamás imaginó. Estaban empezando a reconstruir no solo su relación, sino algo más profundo, algo que los conectaba más allá del pasado. El cambio en la relación entre Amanda y Daniel no fue instantáneo, pero se hizo evidente con cada día que pasaba. Amanda empezó a abrirse más, comprendiendo que la vergüenza que sentía por su propia transformación era algo que necesitaba superar. El miedo al rechazo, a ser vista solo como la mujer que había fracasado, comenzaba a desvanecerse. Sabía que su pasado con Daniel era complicado, que él tenía todo el derecho a distanciarse, pero no podía ignorar que, cada vez más, la conexión entre ellos parecía más fuerte que el dolor que habían compartido. Durante las siguientes semanas, Amanda se centró en el trabajo, sin preocuparse por lo que pudiera pasar entre ella y Daniel. Se dio cuenta de que, a medida que ella continuaba reinventándose profesionalmente, él también estaba cambiando. Ya no era el hombre rencoroso que recordaba, sino alguien que había aprendido a ver el mundo con otros ojos. Alguien que, tal vez, también había superado sus propias limitaciones. Una de esas mañanas, Daniel la invitó a almorzar. No era una reunión de negocios, sino una comida sencilla. Amanda sintió que el corazón se le aceleraba. Él intentaba ser amable, intentaba restablecer algún tipo de conexión genuina. El almuerzo fue informal, pero lleno de tensión palpable. Hablaron del trabajo, de los cambios que habían ocurrido, pero había algo más en el ambiente, algo no dicho, un asunto entre ellos que aún necesitaba resolverse. Amanda se sintió más valiente que nunca. Sabía que había llegado el momento de afrontar el pasado. Durante el almuerzo, Amanda, con una voz más firme de lo que jamás imaginó, miró directamente a Daniel y dijo: «Sé que te lastimé, Daniel. Sé lo que hice y cuánto te lastimé al dejarte en el altar. Pero créeme, nunca imaginé que me afectaría tanto. No solo por perderte, sino porque me perdí por completo en este mundo de apariencias, de estatus, y me distancié de lo que realmente importa». Respiró hondo antes de continuar. «Ya no soy la misma persona que conocías, y sé que no puedo borrar lo que pasó, pero quiero intentarlo. No por ti ni por mi familia, sino por mí mismo». Daniel la observó en silencio por un momento, su expresión aún seria,
pero algo en sus ojos indicaba que estaba escuchando, que entendía. Suspiró y finalmente respondió: Amanda, no te di la oportunidad de crecer. Estaba atrapado en mi propio resentimiento, en el dolor del rechazo. Pero ahora, al ver en qué te has convertido, me doy cuenta de que ya no puedo mantenerte atrapada en nuestro pasado. Si quieres seguir adelante, hagámoslo. No por venganza, ni por arrepentimiento, sino por nosotros mismos. En los días siguientes, Amanda y Daniel comenzaron a interactuar con mayor naturalidad, sin la tensión del pasado que impregnaba cada palabra. Amanda, con su perspectiva más madura y su postura más firme, se dio cuenta de que su transformación interior finalmente se reflejaba en su comportamiento. Ya no se sentía rehén de las expectativas ajenas ni de los recuerdos de una vida que había abandonado. Y Daniel, por su parte, comenzaba a verla de otra manera, ya no como la mujer que lo rechazó, sino como alguien que había experimentado un cambio profundo y genuino. A medida que trabajaban juntos, la química entre ellos pareció regresar, pero ahora de una manera más ligera y real. Era como si el tiempo les hubiera dado a ambos el espacio que necesitaban para crecer, para comprenderse mejor, sin presiones externas. Amanda sabía que el camino por delante no sería fácil, y tal vez nunca volvería a ser la misma, pero lo que sentía ahora era la posibilidad de una nueva oportunidad. Y sobre todo, comprendió que ya no necesitaba la aprobación externa para ser feliz, para ser quien realmente era. Había aprendido que el amor no era algo que se pudiera imponer, sino algo que debía vivirse libremente, sin miedos ni falsas promesas. Una tarde lluviosa, mientras la compañía tomaba un café, Daniel volvió a acercarse a Amanda. La miró con más intensidad que antes, como si realmente viera la mujer en la que se había convertido. Empezaron a hablar con más tranquilidad, como si hubieran hecho una pausa en todo el pasado que los había separado. Amanda, dijo, lo que pasó entre nosotros en el altar, no esperaba que cambiara tanto mi vida, pero también me di cuenta de que, en cierto modo, necesitabas hacer lo que hiciste. Y yo, en cambio, necesitaba entender que lo que quería de ti no era un amor que dependiera de mis expectativas, sino algo más real, más profundo. Ella lo observó en silencio, sintiendo una mezcla de gratitud y algo más que aún no podía identificar. Quizás, en el fondo, solo estábamos esperando el momento adecuado para descubrirnos a nosotros mismos, sin máscaras, respondió. Daniel sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, su expresión no estaba llena de resentimiento ni tristeza, sino de una ligereza que Amanda rara vez veía en sí misma. Creo que por fin encontramos ese momento, dijo. Y allí, en medio del caos de sus vidas, ambos sintieron que el camino hacia la reconciliación finalmente estaba ante ellos. Con el paso de las semanas, Amanda y Daniel empezaron a encontrar un nuevo ritmo en su relación. Ya no era la de un jefe y su empleado, sino la de dos personas que se entendían, respetaban los cambios que habían experimentado y estaban dispuestas a construir algo genuino. Al principio, Amanda aún se sentía incómoda con el hecho de que Daniel hubiera sido en cierto modo su jefe, pero poco a poco eso empezó a perder su significado. Empezaron a verse como compañeros, no solo en la empresa, sino también en la vida. Las conversaciones que antes eran estrictamente profesionales se volvieron más personales. Empezaron a compartir más sobre sus historias, sobre lo que había sucedido después del fracaso matrimonial de Amanda, sobre cómo intentaba reconstruir su vida sin las comodidades del pasado. Daniel, a su vez, empezó a abrirse a los años que había pasado intentando superarlo, intentando comprender lo que había sucedido entre ellos. En esos momentos, Amanda se dio cuenta de que, aunque su pasado había estado marcado por el dolor y las malas decisiones, también existía una base de afecto y respeto que, a pesar de todo,
no había desaparecido. Esto se hacía evidente con cada intercambio de palabras, con cada gesto de apoyo. Amanda sintió que, por primera vez, estaba permitiendo que el amor entrara en su vida sin las restricciones de las expectativas externas, y con eso también estaba aprendiendo a perdonarse por las decisiones que había tomado. Una tarde tranquila, mientras tomaban café juntos después del trabajo, Daniel, con una suave sonrisa, dijo algo que Amanda nunca esperó oír. «¿Sabes, Amanda? Cuando me rechazaste en el altar, me sentí destrozado. No entendía por qué, pero ahora, al ver cómo has cambiado, al ver cómo te estás reconstruyendo, veo que fue lo mejor para ambos». Amanda guardó silencio un momento, asimilando esas palabras. Sabía que el dolor de perder a Daniel había sido inmenso, pero ahora, allí, en la sencillez de un momento cotidiano, comprendía que ese rechazo había sido el catalizador de la transformación que necesitaba. Daniel continuó: «Te quiero, Amanda, y sé que lo que pasó entre nosotros fue muy difícil, pero si algo he aprendido es que al final lo que importa es quiénes somos ahora, no quiénes éramos». Amanda lo miró con los ojos brillantes de emoción. Por primera vez se sintió completa, como si por fin estuviera viviendo la vida que realmente deseaba, sin los miedos del pasado. Sonrió, y al hacerlo, supo que su viaje ya no se trataba de lo que había perdido, sino de todo lo que estaba empezando a ganar. «Yo también te amo, Daniel», respondió. La verdad de sus palabras finalmente encontró un lugar en su corazón, y en ese momento, con el mundo a su alrededor en silencio, Amanda y Daniel supieron que estaban listos para comenzar una nueva historia juntos, libres de los errores del pasado y con una visión clara de lo que realmente importaba. La nueva etapa de la vida de Amanda y Daniel no estuvo exenta de desafíos, pero por primera vez los afrontaban juntos, con una comprensión mutua nacida de las cicatrices del pasado y el deseo de seguir adelante. Amanda, quien antes creía que el estatus y el dinero eran lo único que importaba, ahora veía el mundo de una manera completamente diferente. Su trabajo, su dedicación y sobre todo su relación con Daniel eran los pilares en los que se apoyaba. A su lado, comenzó a descubrir un amor más profundo, uno que no dependía de la riqueza ni la fama, sino del respeto y la camaradería. Su trabajo conjunto en la empresa se convirtió en una metáfora de lo que estaban construyendo en sus vidas personales. Una base sólida, cimentada con esfuerzo, confianza y, sobre todo, paciencia. Sabían que el camino no sería fácil, pero también sabían que ahora estaban listos para afrontarlo. Cada paso que daban juntos era un paso hacia el futuro que ambos anhelaban. Un futuro donde, por fin, podrían ser quienes realmente eran, sin las máscaras de la sociedad ni las presiones externas. Amanda sintió, por primera vez, que el amor verdadero no era algo que se buscaba en una posición privilegiada, sino algo que se construía en la vida cotidiana, en las pequeñas acciones y elecciones diarias. Una tarde, mientras los últimos rayos de sol iluminaban las ventanas de la oficina, Amanda y Daniel se sentaron uno junto al otro, como siempre después de un largo día de trabajo. Ya no había formalidades entre ellos, ni miedo al rechazo, ni angustia del pasado. Eran simplemente dos adultos que se habían perdido y reencontrado, y eso los hacía más fuertes. «¿Sabías, Amanda?», comenzó Daniel con voz ligera, «que cuando la vida nos da un nuevo comienzo, también nos da la oportunidad de decidir quiénes queremos ser?» Te vi regresar al trabajo, me vi a mí mismo aprendiendo a respetar el proceso y a darme cuenta de lo que realmente importa. Amanda sonrió, sus manos rozando suavemente las de Daniel. «Lo sé, Daniel, y quizás la mayor lección fue esta, que al perderme finalmente me encontré, no con lo que tenía, sino con quien realmente soy. Y hoy, a tu lado, veo que puedo ser feliz de una manera que nunca imaginé».
Intercambiaron miradas profundas y por primera vez el dolor del pasado pareció disiparse por completo. Ahora solo quedaba el presente y el futuro que, con esfuerzo y amor, podrían construir juntos. Con el tiempo, Amanda y Daniel comenzaron a integrar sus vidas de forma natural y fluida, equilibrando el trabajo y la vida personal con la misma dedicación. Habían aprendido la importancia de la confianza, la comunicación y, sobre todo, la paciencia. Lo que antes era una relación basada en el miedo al fracaso y las expectativas externas, se convirtió en una sólida alianza, libre de presiones innecesarias, donde ambos podían ser ellos mismos. Amanda, con una visión renovada de lo que era importante en la vida, comenzó a liderar a su equipo con un entusiasmo desconocido hasta entonces. Ya no buscaba la aprobación, sino la satisfacción y la plenitud personal en lo que hacía. Daniel, a su vez, comenzó a ver a Amanda de otra manera, no como la mujer que una vez perdió, sino como la persona con quien realmente podía compartir sus sueños e inseguridades. Empezaron a planificar su futuro juntos, ya no basándose en lo que podían lograr materialmente, sino en lo que podían construir, no solo en el trabajo, sino en la vida. Su camino había sido largo, pero ahora, con el apoyo mutuo, parecía posible. Lo que parecía una pérdida irreparable se convirtió en una historia de crecimiento, evolución y, sobre todo, respeto. Con el paso del tiempo, Amanda y Daniel se involucraron más en causas sociales, algo que Amanda nunca había imaginado, pero que ahora cobraba sentido en sus vidas. Se dedicaron a apoyar proyectos que ayudaban a las personas a encontrar dignidad y oportunidades, algo que ambos conocían muy bien. Amanda, quien alguna vez creyó que la vida se trataba de ser admirada y respetada por las apariencias, ahora sentía una profunda satisfacción al ver el impacto positivo que podían generar. Se dedicó a causas que ayudaban a combatir la desigualdad social, compartiendo su propia historia de superación de obstáculos como una forma de inspirar a otros. Daniel, a su lado, hizo lo mismo, ya no preocupado por el estatus ni por lo que pensaran los demás, sino por lo que realmente marcaba la diferencia en el mundo. En sus acciones, comenzaron a ver un reflejo de sus propios caminos de transformación. Estaban creando algo que no se podía comprar con dinero, pero que era, sin duda, el mayor tesoro que podían alcanzar. Una vida con propósito y una conexión genuina. Juntos, finalmente, estaban listos para escribir la siguiente página de sus historias, ya no como las mismas personas de antes, sino como dos seres humanos que se habían encontrado en medio de la adversidad y que ahora estaban preparados para experimentar el amor de una manera verdadera. El futuro que Amanda y Daniel comenzaron a construir no fue solo una reconstrucción de lo que habían perdido, sino una reinvención completa de lo que la felicidad y el éxito significaban para ambos. Habían aprendido que la verdadera riqueza residía en la autenticidad, en la capacidad de aprender de los errores y reinventarse, y sobre todo, en la fuerza de un amor que trasciende los estándares sociales. En sus tranquilas conversaciones nocturnas, lejos del ajetreo del trabajo, reflexionaban sobre el camino recorrido. Amanda, ahora más centrada y segura de sí misma, sabía que no había vuelta atrás a la mujer que una vez vivió solo para complacer a los demás, a la mujer que creía que el amor dependía del estatus y las posesiones. Estaba en paz con las decisiones que había tomado y, lo que es más importante, en paz con la persona en la que se había convertido. Daniel, quien siempre había sido el hombre dedicado, ahora veía el mundo con nueva claridad, como si el dolor que había sentido en el pasado le hubiera abierto los ojos a lo que realmente importaba. Juntos descubrieron que lo que una vez pareció una pérdida irreparable se había convertido en una oportunidad de crecimiento, evolución y aprendizaje. Ahora
Eran dos individuos que habían sanado, perdonado y se habían permitido comenzar de nuevo, ya no atrapados en lo que había sido, sino entusiasmados por lo que estaban creando. El día en que Amanda y Daniel finalmente se casaron fue, en cierto modo, la culminación de todo lo que habían vivido y aprendido. No fue una boda grandiosa, sino un compromiso sencillo y genuino que reflejó la esencia de su camino. Estuvieron rodeados de amigos que los apoyaron en su transformación, personas que, como ellos, habían aprendido que el amor no se trata de ser perfecto, sino de ser verdadero. Cuando Amanda caminó hacia el altar, ya no había dudas en su corazón, ni temores de lo que su familia o la sociedad pensarían. Estaba allí, frente al hombre que, de alguna manera, había sido la clave de su transformación, y sabía que con él, finalmente estaba lista para vivir según sus propios valores. Cuando el sacerdote le preguntó si aceptaría a Daniel como esposo, respondió con una sonrisa serena y la certeza de que, en ese momento, no solo le estaba diciendo sí a él, sino a sí misma. Lo que comenzó con un rechazo en el altar se transformó en un nuevo capítulo de amor, comprensión y, sobre todo, libertad. Tras su boda, Amanda y Daniel comenzaron una nueva vida juntos, basada en valores sencillos, pero profundos. Ya no buscaban el reconocimiento ni la aprobación de la alta sociedad. El glamour de las fiestas y la opulencia de las grandes mansiones habían dado paso a algo más genuino, la alegría de construir una vida que reflejara sus propias decisiones. Se mudaron a un hogar modesto pero cálido, donde las cenas sencillas y las conversaciones nocturnas eran más preciadas que cualquier evento de gala al que hubieran asistido antes. Amanda, que había dedicado toda su vida a complacer a los demás, ahora se entregaba por completo a su verdadera esencia. Se sentía libre, libre de todas las máscaras que se había puesto, y con Daniel sabía que estaba experimentando el tipo de amor que realmente importa. Juntos, ya no buscaban la perfección ni una imagen idealizada del éxito. Lo que buscaban era paz, honestidad y comprensión mutua. Y eso fue lo que encontraron. Sus vidas ya no estaban marcadas por la búsqueda incesante de más y más, sino por la gratitud por las pequeñas cosas, las victorias silenciosas y las lecciones de vida que habían aprendido en el camino. El legado que Amanda y Daniel habían construido no se basaba en posesiones materiales ni estatus social. Comprendieron que lo más importante no se compra, sino que se gana con trabajo duro, empatía y, sobre todo, amor. Comenzaron a dedicar parte de su vida a ayudar a los demás, especialmente a quienes, como Amanda, se sentían perdidos en un mundo de apariencias y expectativas. Se involucraron en proyectos comunitarios, apoyando a jóvenes que querían escapar de la pobreza y la desigualdad, mostrándoles que ellos también podían cambiar sus vidas, al igual que Amanda. El impacto que tuvieron en las vidas de quienes los rodeaban reflejó todo lo que habían aprendido en su propio camino, que por difíciles que sean las circunstancias, siempre existe la posibilidad de empezar de cero, reinventarse y encontrar la felicidad en lo que realmente importa. Y mientras Amanda y Daniel miraban hacia el futuro, ahora con los ojos abiertos a las infinitas posibilidades, sabían que lo que estaban creando era más que una historia de amor. Era una historia de redención, transformación y esperanza. Con los años, Amanda y Daniel se convirtieron en un ejemplo de resiliencia y dedicación. Lo que antes parecía imposible para ambos, reconstruir sus vidas y superar el pasado, se convirtió en la base sólida sobre la que se apoyaban cada día. Amanda, con renovadas fuerzas, comenzó a liderar iniciativas de empoderamiento femenino, apoyando a mujeres que, como ella, se sintieron atrapadas por las expectativas de una sociedad superficial.
encontró su verdadero propósito al ayudar a otros a comprender que su valor no reside en las posesiones, sino en su capacidad de crecer, aprender y reinventarse. Daniel, por su parte, continuó expandiendo su empresa, pero ahora con una visión más humana e inclusiva, siempre enfocado en ayudar a los más necesitados. Juntos, transformaron no solo sus propias vidas, sino también las de quienes los rodeaban, creando un impacto positivo que se reflejó en cada proyecto en el que trabajaron, cada historia que contaron y cada persona a la que ayudaron a encontrar su propia libertad. Descubrieron que el verdadero éxito no radicaba en ganar más ni lograr más, sino en dar más, en compartir lo aprendido y en ser una fuerza impulsora del cambio. Amanda y Daniel, ahora con una vida más tranquila, miraban atrás con gratitud, sabiendo que cada desafío enfrentado, cada lágrima derramada, había sido parte fundamental del camino que los había traído hasta aquí. Lo que para muchos parecía un final, la pérdida de estatus, la caída de una familia poderosa, era en realidad el comienzo de algo mucho mayor. Se habían reencontrado, no en un altar lujoso, sino en la sencillez de la vida que habían construido juntos, en un hogar lleno de amor, comprensión y propósito. Sabían que, al mirar hacia el futuro, aún les esperaban desafíos, pero ahora ya no había miedo, solo la confianza de que, con apoyo mutuo y aprendizaje continuo, podrían afrontar cualquier cosa. Amanda y Daniel se habían transformado, pero no solo individualmente. Juntos, se habían convertido en la mejor versión de sí mismos. Y así, con el corazón en paz y llenos de esperanza, continuaron listos para afrontar lo que la vida les deparara, siempre convencidos de que el amor, la humildad y la capacidad de empezar de nuevo eran las verdaderas claves de la felicidad duradera. En los años siguientes, Amanda y Daniel continuaron construyendo su vida juntos, siempre comprometidos con la autenticidad en sus acciones y decisiones. Su camino, lleno de altibajos, se convirtió en una historia de redención, donde cada adversidad les recordaba cuánto habían superado. Amanda, ahora, con más confianza y seguridad, se convirtió en una líder respetada en el ámbito del emprendimiento social, utilizando su experiencia para inspirar a otros a levantarse, transformar sus propias vidas y liberarse de las cadenas de la superficialidad. Daniel, a su lado, compartía la misma visión de un mundo más justo, donde el valor de las personas no se midiera por el estatus ni las posesiones, sino por la contribución genuina que pudieran hacer. Juntos, se convirtieron en un dúo invencible, desafiando las normas y demostrando que, con dedicación y humildad, cualquiera podía reescribir su propia historia. Su visión de futuro era clara: ayudar a otros a recuperarse, crear oportunidades y transformar el mundo que los rodeaba, siempre con la esperanza de que algún día todos encontraran la misma libertad y felicidad que habían encontrado juntos. El legado que Amanda y Daniel dejaron a quienes los rodeaban fue más que palabras o acciones. Fue la prueba de que la verdadera transformación nace de adentro. Habían pasado por algo profundo y doloroso, pero lo que emergió de todo fue algo hermoso, algo que no se podía comprar, sino que solo se podía ganar con esfuerzo, perseverancia y amor. Al mirar atrás y ver todo lo que habían perdido, no sintieron tristeza ni arrepentimiento. En cambio, sintieron una profunda gratitud por cada lección aprendida, por cada paso dado y por todo lo que habían construido. Amanda sabía, sin duda, que el mayor regalo que podía haber recibido no era la riqueza material, sino el poder de transformarse, de reinventarse y finalmente ser quien siempre estuvo destinada a ser. Y al mirar a Daniel, con quien había compartido tantas batallas y victorias, sintió una felicidad indescriptible, sabiendo que al final
Lo que realmente importaba era el amor que habían cultivado juntos. Estaban listos para lo que viniera, seguros de que con el amor y la fuerza que compartían, podrían superar cualquier cosa. El tiempo, como siempre, avanzaba. Pero para Amanda y Daniel, cada día era un nuevo capítulo que escribir con sabiduría, humildad y amor. Las dificultades que enfrentaron al principio de su camino eran ahora lejanas, pero jamás olvidadas, pues fueron las que los formaron en quienes fueron. Juntos, habían aprendido que el camino hacia la verdadera felicidad no se basaba en la riqueza ni el estatus, sino en decisiones diarias que reflejaban sus valores más profundos. Amanda, que antes vivía a la sombra de las expectativas ajenas, ahora vivía con la convicción de que el éxito no se mide por lo que uno tiene, sino por el impacto que uno genera en la vida de quienes lo rodean. Con Daniel encontró un propósito que iba más allá del interés propio. Trabajaron juntos para crear un legado, no solo como una exitosa pareja emprendedora, sino como defensores de una vida más auténtica, de una sociedad más justa e igualitaria. El camino hacia esto nunca fue fácil, pero ambos siempre lo tuvieron claro. La verdadera felicidad proviene de vivir una vida alineada con el corazón, sin miedo a equivocarse ni a levantarse si es necesario. Amanda y Daniel, ahora con más experiencia y profundamente conectados, se sentían listos para el futuro, no con la expectativa de lograr un final perfecto, sino con la intención de seguir creciendo, aprendiendo y, sobre todo, amando. Sabían que los desafíos seguirían surgiendo, pero también sabían que, como ya habían demostrado, podían afrontarlos con valentía, paciencia y unidad. El amor entre ellos, ahora fortalecido por todo lo vivido y superado, era la base de todo lo que habían construido y seguirían construyendo. Y así, de la mano, Amanda y Daniel avanzaron, convencidos de que, a pesar de los altibajos de la vida, lo que realmente importa es nuestra capacidad de cambio, de perdón y de volver a empezar, buscando siempre lo más verdadero y significativo para nuestros corazones. Amanda y Daniel, mirando hacia el futuro, sabían que aún quedaba mucho por hacer. Las lecciones aprendidas a lo largo de su camino los habían preparado para los desafíos que les aguardaban, pero aún más importante, los habían unido de una manera que jamás imaginaron posible. No fue solo el amor que compartían, sino una profunda comprensión mutua, la aceptación mutua de que los defectos, los errores e incluso los rechazos formaban parte del camino, lo que los fortaleció. Lo que una vez pareció un final de cuento de hadas, un rechazo en el altar que los separaría para siempre, era ahora el comienzo de una historia mucho más rica y profunda, construida sobre los cimientos de la superación y el perdón. Sabían que el verdadero valor no residía en ser perfectos, sino en ser capaces de transformarse, de aprender de lo que no funcionaba y de avanzar juntos. Y mientras veían cómo se desarrollaban sus vidas, con todos sus triunfos y derrotas, comprendieron que quizás el mayor regalo que la vida les había dado no fue el éxito profesional ni la prosperidad material, sino el amor que floreció entre ellos, algo que, a pesar de toda la adversidad, permaneció inquebrantable. El legado de Amanda y Daniel trascendió con creces sus logros personales o profesionales. Se convirtieron en un ejemplo de cómo el amor puede superar los mayores obstáculos, de cómo las decisiones difíciles, tomadas con el corazón abierto, pueden conducir a un futuro más significativo y con mayor propósito. Sabían que la verdadera prueba de una relación no era la ausencia de dificultades, sino la capacidad de afrontarlas juntos, de apoyarse mutuamente y de transformarse en el camino. Con eso, avanzaron no con la expectativa de que todo fuera fácil o perfecto, sino con la certeza de que juntos podían lograr cualquier cosa. Y con una sonrisa serena, Amanda y Daniel sabían
que a pesar de todo lo sucedido, su camino juntos apenas comenzaba y que lo mejor estaba por venir. Con el tiempo, Amanda y Daniel se convirtieron en un modelo a seguir, no solo en el mundo empresarial, sino también en su forma de vivir. Juntos, descubrieron que la verdadera felicidad no residía en lo que poseían, sino en cómo se veían y se apoyaban mutuamente. Lo que más los unía no era el dinero ni las cosas materiales que habían perdido y recuperado, sino el amor y el respeto que habían construido, ladrillo a ladrillo, a lo largo de su trayectoria. Amanda se involucró cada vez más en causas sociales, liderando proyectos que fomentaban el emprendimiento social y la educación para jóvenes de comunidades desfavorecidas. Sabía que la verdadera transformación no solo se daba a nivel personal, sino también en la capacidad de ayudar a otros a salir adelante. Daniel, por su parte, continuó expandiendo su negocio, pero siempre con un enfoque en la responsabilidad social y la sostenibilidad. Juntos, demostraron que era posible tener éxito sin comprometer los valores que realmente importaban. El legado que estaban creando no era solo para ellos, sino para todos aquellos que un día recordarían su historia y se sentirían inspirados a seguir adelante, a empezar de nuevo, a transformarse. La vida de Amanda y Daniel, ahora más que nunca, se centraba en construir. Sabían que el camino por delante seguía siendo desafiante, pero ahora, con una sólida base de confianza y comprensión, estaban listos para afrontar cualquier adversidad que se les presentara. Aprendieron que, contrario a lo que les habían enseñado, el verdadero poder no reside en el estatus ni la riqueza, sino en la capacidad de levantarse tras cada caída, de aprender de la derrota y de ser fieles a uno mismo. Y con esto en mente, continuaron caminando juntos, no como la pareja perfecta, sino como dos seres humanos que juntos aprendieron a superar todo lo que la vida les deparaba. Sabían que, aunque el futuro era incierto, una cosa era segura: pasara lo que pasara, siempre se tendrían el uno al otro, y con eso podrían afrontar lo que les deparara el futuro. Las vidas de Amanda y Daniel estaban ahora marcadas por una sensación de plenitud que antes parecía inalcanzable. Habían aprendido a confiar en sí mismos y, aún más importante, el uno en el otro. Cada día juntos era una nueva oportunidad para demostrarle al mundo que, incluso después de todos los altibajos, lo que importaba era el camino que habían recorrido juntos. Ya no se trataba de lo que habían perdido, sino de lo que habían ganado. Las dificultades, los desafíos y las decisiones difíciles eran ahora solo capítulos de una historia mucho más grande, una que contenía amor, crecimiento, perdón y superación. Amanda, que antes buscaba complacer a los demás, ahora se sentía en paz consigo misma. Había encontrado el verdadero significado de la felicidad, y ese significado no residía en lo que pensaran los demás, sino en lo que había construido con sus propias manos y con el apoyo de Daniel. Por fin vivían la vida que siempre habían deseado, una vida de autenticidad, propósito y, sobre todo, amor. El legado que Amanda y Daniel dejaron a los demás no fue solo el éxito en 1900, sus respectivos campos, sino la prueba viviente de que incluso ante la mayor adversidad, siempre existe la oportunidad de empezar de nuevo. Demostraron que, por difícil que parezca el camino, lo que realmente importa es la valentía para seguir adelante, aprender de los errores y nunca rendirse. Con ello, continuaron caminando juntos, codo con codo, hacia un futuro lleno de nuevas posibilidades. Ya no había miedo al fracaso, ni dudas sobre lo que les deparaba el futuro. Amanda y Daniel sabían que juntos podían afrontar cualquier cosa que se les presentara. ¿Qué más podían pedir? Habían encontrado lo que realmente importaba: el amor,
la transformación y la certeza de que, con la persona adecuada a su lado, todo era posible. Y así, con el corazón lleno de esperanza, avanzaron hacia el futuro, listos para escribir nuevos capítulos de su increíble historia. Con el paso del tiempo, la historia de Amanda y Daniel comenzó a inspirar a muchos a su alrededor. Ya no era la historia de una princesa que lo perdió todo para aprender una lección, sino la historia de dos personas que juntas reconstruyeron sus vidas, superando sus propios defectos y desafíos externos. Sabían que el verdadero cambio no se produce de la noche a la mañana, pero que con paciencia, perseverancia y sobre todo amor, cualquiera puede reescribir su historia. Quienes antes veían a Amanda y Daniel con desprecio, ahora los veían con respeto y admiración. Y esto no se debía a su estatus ni a su éxito material, sino a la auténtica transformación que habían experimentado. Amanda, con su sonrisa serena, y Daniel, con su mirada segura, sabían que no había nada más valioso que la paz interior que habían alcanzado. Ya no los definían los estándares de la sociedad ni la opulencia de sus vidas anteriores, sino la fuerza que habían encontrado en sí mismos y el uno en el otro. El mundo que los rodeaba podía cambiar, pero mientras estuvieran juntos, sabían que podían afrontar cualquier cosa. Y así, con el tiempo, la historia de Amanda y Daniel se escribió en papel nuevo, con palabras de sabiduría, compasión y perseverancia. Ya no eran los mismos de antes, ni la pareja adinerada, ni la mujer que abandonó el altar. Ahora eran dos almas que habían aprendido, a las malas, que la verdadera riqueza nace de dentro, y que el amor verdadero no se basa en lo que se tiene, sino en quién se es. Juntos, construyeron no solo una vida exitosa, sino una vida con sentido y propósito. Estaban listos para lo que el futuro les deparara, porque sabían que con apoyo mutuo, nada podría ser más fuerte que su unión. Y así, siguieron adelante con el corazón abierto al mundo, listos para afrontar lo que viniera, sabiendo que su viaje, el verdadero viaje, apenas comenzaba. Con el paso del tiempo, Amanda y Daniel dejaron de verse como la pareja que había superado las dificultades para convertirse en la pareja que lo había superado todo y había reescrito su propia historia. Cada día, para ellos, era una nueva oportunidad para seguir creciendo, no solo como individuos, sino como compañeros que se respetaban, apoyaban y amaban. Su relación, ahora sólida como una roca, era un reflejo de todo lo que habían aprendido a lo largo de los años, que el amor verdadero no requiere perfección, sino esfuerzo continuo. Habían superado lo que muchos considerarían irreparable, y ahora, al mirar atrás, veían no lo que habían perdido, sino lo que habían ganado. El mundo que los rodeaba había cambiado, pero juntos, Amanda y Daniel habían aprendido que lo más importante, el amor, la confianza y la lealtad, no depende de lo que posees ni de la imagen que proyectas, sino de cómo vives, de tu disposición a transformarte y crecer juntos. Y así, con el paso de los años, la historia de Amanda y Daniel se convirtió en un ejemplo para todos aquellos que buscaban un nuevo comienzo, que sentían que el pasado los había definido de maneras que no podían superar. Eran la prueba viviente de que, sin importar lo difícil que sea el camino, siempre hay espacio para reescribir la historia, para empezar de nuevo, para cambiar y reinventarse. Juntos, no solo encontraron un amor más profundo, sino también un propósito mayor, algo que iba más allá de cualquier éxito personal. Lo que realmente importaba para Amanda y Daniel era la vida que habían creado, una vida donde los errores del pasado se transformaron en lecciones de sabiduría y donde el amor que floreció entre ellos se convirtió en el mayor legado que podían dejar. Sabían que, con el tiempo, muchas cosas cambiarían,
Pero una cosa siempre permanecería constante: el amor que habían cultivado y la capacidad de comenzar de nuevo, juntos, cuando fuera necesario. Lo que Amanda y Daniel aprendieron a lo largo de su camino fue que el mayor tesoro que podían alcanzar no eran las posesiones materiales ni el reconocimiento social, sino el profundo vínculo de amor y comprensión que compartían. Habían superado tantas pruebas, tantas dificultades, y al final lo que quedó fue la certeza de que el uno al lado del otro podían superar cualquier cosa. Ya no los definían las circunstancias que habían superado, sino la fuerza que habían encontrado en su interior y su capacidad para transformar sus vidas. Y eso era lo que Amanda más valoraba: la capacidad de reinventarse, de no dejarse consumir por las expectativas externas ni las pérdidas del pasado, sino de seguir adelante con valentía y confianza. El amor que ella y Daniel ahora sentían no era perfecto, pero era real, y eso bastaba. Sabían que el futuro estaría lleno de sorpresas, pero estaban preparados, porque con cada paso que daban juntos, eran más fuertes que nunca. Lo que habían creado era más que una historia de superación. Era la celebración de un amor que había florecido de una manera que ninguno de los dos había anticipado, pero que ahora era la base de todo lo que significaba la verdadera felicidad. Y así, con el corazón en paz y la mirada puesta en el futuro, Amanda y Daniel sabían que su viaje estaba lejos de terminar. Lo que habían aprendido los preparaba para lo que les aguardara, pero sobre todo, sabían que el mayor regalo que la vida les había dado era el poder de transformar el dolor en aprendizaje y el miedo en valentía. Ya no buscaban lo que se podía comprar, sino lo que realmente importaba: el amor, la paz interior y la capacidad de vivir con autenticidad. Ahora, más que nunca, estaban listos para escribir el siguiente capítulo juntos, seguros de que, sin importar el destino que les deparara, lo que realmente importaba era el camino que habían elegido recorrer juntos. Lo que comenzó con dolor, rechazo y la separación de todo lo que Amanda había conocido era ahora una historia de redención. Ya no había lugar para el arrepentimiento ni para los fantasmas del pasado. Lo que quedaba, finalmente, era el poder de construir algo nuevo, algo genuino, algo que no dependiera de la aprobación externa, sino únicamente de la fuerza y el amor que habían cultivado en sus vidas. Amanda y Daniel, más que nunca, sabían que la verdadera felicidad no reside en tenerlo todo, sino en aprender a vivir con lo que realmente importa. Juntos, descubrieron que el mayor tesoro residía en la libertad de ser quienes realmente son, sin miedo al juicio, sin las ataduras del pasado. Ahora eran dos personas que, al unirse, crearon una historia basada en el respeto, la confianza y un amor profundo que floreció de las cenizas de sus experiencias más dolorosas. Lo que habían perdido ahora parecía irrelevante, porque lo que estaban creando juntos era más valioso que cualquier lujo o estatus que hubieran conocido. Y así, con corazones llenos de gratitud y esperanza, Amanda y Daniel miraron hacia el futuro, ya sin miedo ni inseguridad, sino con la certeza de que juntos podrían afrontar cualquier reto. Sabían que la vida seguiría poniendo a prueba sus límites, que surgirían nuevos obstáculos, pero también sabían que, juntos, podrían superarlo todo. El pasado ya no los dominaba. Habían aprendido a perdonarse, aceptarse y amarse de una manera que nadie podría arrebatárselo. El camino de Amanda y Daniel, con todas sus dificultades, dolor y triunfos, era ahora una celebración de lo que es posible cuando uno tiene el coraje de cambiar, de empezar de nuevo, de amar sin límites. Y así, con la mirada fija en el horizonte, preparados para lo que viniera, caminaron juntos,
más fuertes, más unidos y con el corazón lleno de paz. Al recordar el tortuoso camino que habían recorrido, Amanda y Daniel ya no veían las sombras del pasado, sino las lecciones que el tiempo les había enseñado. Rechazo, dolor, pérdida. Todo esto había sido necesario para reencontrarse, pero aún más importante, para descubrir la verdadera esencia del amor. Habían aprendido que el amor verdadero no depende de la perfección, las convenciones sociales ni las imágenes idealizadas. Lo que realmente importa es la conexión genuina entre dos personas dispuestas a crecer juntas, aprender de los errores y apoyarse mutuamente en los momentos difíciles. Lo que Amanda y Daniel habían vivido los había transformado de maneras que ni siquiera ellos podrían haber previsto, pero ahora, con el corazón abierto y la mente tranquila, sabían que estaban listos para cualquier desafío. Ya no había dudas ni miedos sobre el futuro. Lo que quedaba era la confianza mutua, la certeza de que juntos podrían construir un futuro lleno de significado real, no meras apariencias. Y así, con las manos entrelazadas y los corazones llenos de gratitud, Amanda y Daniel siguieron adelante. Sabían que la vida no sería fácil, pero el camino que habían emprendido juntos ya había sido más que suficiente para enseñarles lo que realmente importa. Se habían encontrado en medio del caos, se habían reencontrado tras un profundo dolor y habían emergido con más fuerza, más amor y más propósito del que jamás hubieran imaginado. Y, con la mirada puesta en el futuro, sabían que mientras se tuvieran el uno al otro, nada más importaría. El amor verdadero que habían cultivado era el mayor regalo que podían darse. Y así, con una sonrisa serena y ojos brillantes de esperanza, caminaron hacia un futuro que ahora parecía infinitamente posible. Amanda y Daniel, con el peso de años de transformación finalmente superado, sabían que su camino era único, pero también universal. Habían superado el torbellino de expectativas, contratiempos y dolor, y emergieron más fuertes que nunca. Lo que aprendieron el uno del otro y de sí mismos fue que el amor no es solo un sentimiento momentáneo, sino una fuerza poderosa capaz de sanar heridas profundas, transformar vidas y crear algo nuevo, algo verdaderamente valioso. Ya no los definían las expectativas de los demás ni las etiquetas sociales. Los definía la autenticidad de su amor, la valentía de empezar de cero y la sabiduría que adquirieron en el camino. Sabían que la vida seguiría presentando desafíos, pero estaban preparados, porque ahora, juntos, tenían la capacidad de transformar cualquier obstáculo en una oportunidad de crecimiento. El futuro, para Amanda y Daniel, no era un camino predeterminado, sino un viaje que construir cada día, con decisiones tomadas con el corazón, con empatía y con la certeza de que, juntos, podían afrontar cualquier cosa. Y así fue como, al mirar al horizonte, Amanda y Daniel ya no veían los fantasmas del pasado, sino las infinitas posibilidades del futuro. Sabían que mientras siguieran creciendo y aprendiendo, sus vidas siempre serían una historia de transformación y amor. ¿Qué más podría importar? Habían aprendido que la verdadera felicidad no residía en las cosas externas ni en la aprobación social, sino en la autenticidad de su unión, en la fuerza que habían encontrado el uno en el otro y en el profundo amor que compartían. Con esta certeza, Amanda y Daniel avanzaron hacia el futuro, ya no como las mismas personas de antes, sino como personas que habían aprendido a empezar de cero, a reinventarse y a vivir con verdad y pasión. Lo mejor estaba por venir y juntos estaban listos para escribir este nuevo capítulo, con valentía, amor y la promesa de que, cuando fuera necesario, podrían reinventarse una vez más.
Durante los años siguientes, Amanda y Daniel vivieron con la convicción de que el verdadero éxito no se mide por lo que uno tiene, sino por las decisiones que toma a diario. Ya no necesitaban la aprobación de nadie. Cada paso que daban juntos era un recordatorio de todo lo que habían superado. La vida que habían creado, basada en la humildad, el amor y la autenticidad, se construyó desde dentro, no desde fuera. Empezaron a ver el mundo de otra manera, con más empatía, más comprensión y sobre todo con un mayor deseo de marcar la diferencia. Con los años, Amanda fue reconocida como una líder inspiradora, alguien que no solo había superado sus propias dificultades personales, sino que también había utilizado su experiencia para ayudar a otros a salir adelante. Daniel, por su parte, continuó expandiendo su negocio, pero ahora con un enfoque aún más profundo en la responsabilidad social. Juntos, se convirtieron en más que una pareja exitosa. Eran un símbolo de transformación, resiliencia y la valentía de empezar de cero. Y con cada nueva etapa de sus vidas recordaban dónde comenzaron, el altar donde Amanda dijo no, el dolor del rechazo, pero también la fuerza que surgió de él. Su viaje fue una prueba de que, incluso en las horas más oscuras, siempre hay una oportunidad de reescribir la historia. Con la mente en paz y el corazón lleno de gratitud, Amanda y Daniel sabían que lo que habían logrado era más valioso que cualquier premio o reconocimiento. Lo que importaba ahora era el legado de transformación que habían creado, no solo en sus propias vidas, sino también en las de todos aquellos con quienes habían tocado a lo largo de su camino. Habían aprendido, a las malas, que la verdadera libertad nace de dentro, del coraje de ser quienes realmente somos y de la voluntad de luchar por un futuro mejor. Y así, con el corazón lleno de esperanza y la mirada fija en el horizonte, Amanda y Daniel avanzaron juntos, confiados en que, a pesar de los desafíos que aún pudieran surgir, su unión era más fuerte que cualquier obstáculo. Sabían que, con el amor y el aprendizaje compartidos, siempre estarían listos para lo que viniera, juntos, más fuertes que nunca. El amor de Amanda y Daniel, ahora más fuerte que nunca, demostró que cuando dos personas se dedican de verdad el uno al otro, no hay límites a lo que pueden lograr juntos. Con los años, aprendieron que, por difíciles que sean las circunstancias, la verdadera fuerza reside en la capacidad de apoyarse mutuamente, reinventarse y nunca rendirse, por arduo que sea el camino. Ya no eran las mismas personas que se conocieron en el altar años atrás, sino una versión más madura y sabia de sí mismos, más conectados con lo que realmente importaba. La vida que habían creado no era perfecta, pero era genuina, construida sobre el amor, la confianza y la verdadera amistad. Habían superado obstáculos que, a primera vista, parecían imposibles, y ahora, cada día juntos, era una celebración de su camino. Sabían que el futuro era impredecible, pero estaban listos para afrontarlo juntos, con valentía y un amor que, a pesar de toda la adversidad, se mantenía inquebrantable. En retrospectiva, Amanda y Daniel ya no veían las dificultades que habían enfrentado como una carga, sino como los pilares que habían cimentado sus vidas. Habían aprendido que las mayores victorias de la vida no se logran sin sacrificio y que los fracasos, en última instancia, son solo peldaños hacia el crecimiento. Cada uno, a su manera, se había transformado, no solo por el bien del otro, sino por el de sí mismos. Estaban listos para continuar su camino, no porque buscaran algo más, sino porque juntos ya habían encontrado lo que realmente importaba. El amor que habían cultivado no fue un logro fugaz, sino una sólida fuerza guía. Amanda y Daniel sabían que la verdadera felicidad no reside en lograr lo que otros esperan de ti, sino en vivir la vida que eliges,
con la persona que amas y con el corazón abierto a lo que te depara el futuro. Y así, con el paso del tiempo, Amanda y Daniel construyeron una vida llena de significado y propósito, donde cada día era una nueva oportunidad para fortalecerse, crecer y amarse más profundamente. Ya no los definían los altibajos de la vida, sino la confianza y el compromiso mutuos. El camino que habían recorrido los había preparado para afrontar cualquier adversidad que pudiera surgir, pero lo más importante, ahora, juntos, sabían lo que realmente importaba. El éxito ya no era una medida externa de riqueza o estatus, sino la satisfacción interna de saber que habían hecho lo mejor que podían, que habían superado desafíos y, sobre todo, que estaban viviendo la vida que eligieron, con valentía y amor. Sabían que la felicidad no es algo externo, sino que nace de dentro, del corazón, y se cultiva con cada decisión que tomamos a lo largo del camino. Con el amor como fundamento y la transformación como legado, Amanda y Daniel continuaron su camino, no solo como pareja, sino como dos almas que se encontraron en la adversidad, se apoyaron mutuamente en cada paso y se fortalecieron en el proceso. Sabían que, incluso en momentos de incertidumbre, siempre podían contar el uno con el otro. Lo que habían vivido y aprendido juntos era algo inamovible. La certeza de que cuando uno elige el amor y la verdadera transformación, no hay límites a lo que se puede lograr. Y así, con el corazón lleno de gratitud y esperanza, Amanda y Daniel avanzaron hacia el futuro, seguros de que juntos nada podría impedirles seguir escribiendo la historia más importante de sus vidas, la historia de su amor eterno e inquebrantable.